Bueno, vamos a ir con lo que sería el inicio, seguimos con el inicio de transistores. Y hoy tengo la posibilidad de tener un pizarrón, así que nos podemos ver y que parezca más una clase real, no tan virtual, ¿sí? Fíjense, transistor NPN. Decimos que es NPN porque el emisor está muy contaminado con electrones libres, le ponemos el signo negativo, muchos electrones libres, muy contaminado. El colector tiene una contaminación normal, como cualquier juntura, y la base tiene muy pocas lagunas. ¿Sí? En el otro caso, el transistor PNP, el emisor tiene muchos portadores positivos, o sea, lagunas, porque fue contaminado con elementos del grupo 3, ¿sí? El colector tiene una contaminación normal, ¿sí? Y la base, que es N, tiene muy poca contaminación. ¿Cómo es el principio interno de funcionamiento del transistor? ¿Sí? Para que lo podamos entender y a posterior desarrollar las fórmulas. Fíjense, vamos a hablar siempre, ¿sí? Como son diodos y algunos están polarizados en directa, porque fíjense, tengo 3 cristales semiconductores y acá se forman 2 junturas, ¿sí? Esta sería la juntura base emisor y esta que está acá, la juntura base colector. Lo mismo en el PNP, es exactamente igual, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vamos a polarizar? Bueno, hagamos fácil, pongámosle una resistencia a cada terminal, así. A esta la vamos a llamar RE, a esta la vamos a llamar RB, a esta la vamos a llamar RC. Y en el PNP lo mismo. A esta la vamos a llamar RE, a esta la vamos a llamar RB y a esta la vamos a llamar RC. ¿Está bien? Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo polarizamos esas junturas, ¿sí? El criterio del transistor es polarizar la juntura base emisor en directa y la juntura colector en inversa. Fíjense, en el NPN, si la base es P, yo para polarizarla en directa, la polarizo de esta forma, con una batería que la llamamos BBB, ¿sí? El positivo a la base, ¿está bien? Y en este caso, como la base es N, con una batería que también la voy a llamar BBB, pero en la base tengo negativo. En definitiva es lo mismo, cambia la polarización o la posición con que está ubicada la batería BBB. La juntura colector la vamos a polarizar con una fuente mucho más grande, que la vamos a llamar BCC, así, más menos BCC, y el colector lo polarizamos en ¿qué? En inversa. El colector es N, le damos el positivo, y en este caso, que el colector es P, la fuente va al revés, el negativo. ¿Está bien? Y cerramos el circuito acá. Menos más, esta fuente la llamamos también BCC. ¿De acuerdo? Por eso acá tenemos que definir bien lo que es la malla de entrada y la malla de salida. Esta sí será la malla de entrada. Lo mismo acá, cambia el sentido de la corriente nada más. Es la malla de entrada. Y esta sí, de negativo para acá hacia positivo. Esta sería la malla de salida y acá la malla de salida sería esta de acá. Es lo mismo. ¿Está bien? Principio básico de funcionamiento del transistor. Acá tengo muchos portadores que son N. Acá tengo muchos portadores que son P. Pero para el caso es lo mismo. La base tiene muy poca contaminación. Lo mismo acá. Entonces yo al polarizar la juntura base emisor en directa, lo que voy a hacer es que estos portadores se me vayan para acá, para arriba. ¿Sí?
Y acá voy a hacer lo mismo, que estos se me vengan para acá. Y tengo millones de portadores contra 2 portadores. Entonces, acá va a haber una recombinación, acá va a haber una recombinación, ¿sí? Estableciéndose la corriente de base. Pero todos los demás quedan acá, en la zona de juntura, todos apilados ahí, sin poder recombinarse. Cuando yo polarizo el colector en inversa, que es N, estos portadores negativos al irse para allá, quedan huecos positivos. Y estos portadores positivos al irse para allá, ¿sí? Quedan huecos negativos. Entonces, estos que están acá pueden pasar, estos que están acá pueden pasar, y se establece la corriente de colector. Conclusión: con una pequeña corriente de base, controlo una corriente más grande de colector. Repito, con una pequeña corriente de base, controlo una corriente mayor de colector. Por eso, un parámetro muy importante del transistor es el HFE, ganancia de corriente, que es corriente de colector sobre corriente de base. Esta que yo marqué acá así es la corriente de base, esta que yo marqué acá así es la corriente de colector. Lo mismo acá, esta que yo marqué así es la corriente de base y esta que entra por acá es la corriente de colector. Bueno, ¿cuánto más grande es la corriente de colector con respecto a la corriente de base? Ese es el HFE. Y ese es el control. ¿Qué me está diciendo? Si yo tengo un HFE, pongamos, no sé, ejemplo, 100 de HFE. Adimensional, no tiene unidad. 100. ¿Qué me está diciendo? Que ese transistor, con una corriente, ¿sí?, de, no sé, 1 mA en la base, puedo controlar una corriente de 100 mA en el colector. ¿De acuerdo? O sea, con una corriente X puedo controlar una corriente 100 veces más grande. ¿Está bien? Y eso es lo importante del transistor. Por eso, el transistor lo que puede hacer es amplificar una señal. Por eso, en electrónica decimos que es un dispositivo activo, porque puede amplificar una señal. ¿Cómo vamos a ver nosotros estos circuitos para analizarlos? ¿Sí? Tanto el PNP como el NPN lo vamos a dibujar de esta forma. El transistor con la flechita para afuera sería un NPN, colector, base, emisor. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es NPN? ¿Y por qué tiene la flechita para afuera así? Porque este sería el ánodo de un diodo. Si este es el ánodo, acá estaría el cátodo. El cátodo siempre es N. ¿Está bien? El PNP ¿sí? Así. Colector, base, emisor. Algunos dicen, como regla mnemotécnica en la simbología, PNP, el P de penetra, el N de no penetra, la flecha, ¿sí? Pero a mí me gusta más relacionarlo con el cátodo y el ánodo de un diodo. ¿Sí? Circuito que vamos a estudiar. Las 3 resistencias, ¿sí? La fuente BCC, la fuente BBB, más menos BBB, más menos, ¿sí?, BCC. Y en este es lo mismo, es exactamente igual, las 3 resistencias, pero la única diferencia es que la batería, ¿sí?, la colocamos al revés. BBB, ¿sí?, menos más BBB, menos más BCC. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos que polarizar la juntura base emisora en directa, y si la base acá es N, le tengo que dar negativo, la juntura base emisora en directa, si la base es P, le tengo que dar positivo, y el colector en inversa. Acá el colector es N, le doy positivo, acá el colector es P, le doy negativo. ¿Está bien? Y recordemos siempre la fórmula fundamental para entender y desarrollar esto, el HFE, que es igual
a la corriente del colector sobre la corriente de base. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante en la próxima clase? Cómo desarrollamos la fórmula de la malla de entrada y de la malla de salida, para ver cómo se comporta ese transistor. ¿Está bien? El transistor básicamente sirve para dos cosas, ¿sí? Amplificar una señal o trabajar corte y saturación como si fuese una llave. Por ejemplo, muchos de ustedes han trabajado con el Android. El Arduino. ¿Sí? Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Este circuito lo tenemos que memorizar, después lo vamos a analizar. Pero antes de estudiar las mallas de entrada, de salida y sacar las fórmulas, obtener las fórmulas del transistor para ver su comportamiento, les voy a explicar para qué sirve. ¿Sí? Supongamos el transistor como conmutador. El transistor como conmutador. Por ejemplo, ustedes tienen el Arduino y vieron que el Arduino tiene, X cantidad de salidas. ¿Sí? Vamos a poner 4 salidas. ¿Sí? Y yo en cada una de esas salidas, le puedo poner un LED. ¿Está bien? Con su resistencia, supongamos, a masa. O sea que cuando acá, en la salida 1, ¿sí?, aparece un pulso positivo, más 5 volt, el LED se enciende. ¿Está bien? Creo que esto lo han hecho ya varias veces los que trabajan con el Arduino, ¿sí? Y pueden hacer que escanee, que forme lucecitas y demás. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de poner un LED en la salida 2, vamos a ponerlo por ahí, quiero poner una tira de LED? Vamos a representarlo así vertical para que me dé el otro espacio, así. Quiero poner una tira de LED. ¿Sí? Varios LED, que se sientan todos juntos con la salida 2. Si lo conecto directamente, se quema el Arduino. ¿Por qué? Porque el Arduino soporta máximo 20 mA cada salida. Y una tira de, 20 LED capaz consume 100 mA. No puedo. Entonces, ¿qué le puedo poner acá? Un transistor, ¿sí? Vamos a poner la tira de LED más arriba, así me queda cómodo para el dibujo. Acá tengo la tira de LED, ¿sí? Todos los LED. ¿Está bien? Los LED se alimentan positivo, negativo, con 12 volt. Entonces acá conecto más 12 volt de una fuente. En este acá pongo el colector del transistor, el emisor a masa, la base a la salida del Arduino con una resistencia a masa. Entonces, cada vez que acá aparezca ese pulso positivo de 5 volt, ¿sí?, el transistor se satura, conduce y los LEDs se encienden. O sea que estoy usando el transistor como una especie de interfase donde con una corriente pequeña en la base controla una corriente mayor en el colector. ¿Está bien? Esta sería una aplicación. Y de hecho, dentro de una computadora, dentro de un microprocesador de una computadora, hay millones de transistores que están todo el tiempo prendiéndose y apagándose, trabajando corte y saturación como una llave. La otra función que tendría un transistor, yo lo voy a dibujar así como un triángulo, y adentro le pongo el transistor, ¿sí? No le ponemos circuito todavía. La otra función es como un preamplificador, ¿sí? Yo acá le puedo poner un micrófono y esto lo puedo mandar, a unos auriculares. Entonces, la señal de audio que entra por el micrófono, la señal analógica, hola, acá la voy a tener amplificada, ¿sí?, el hola, para poder ser escuchada en unos auriculares o, mandarla a otro amplificador, ¿sí? Esas son las dos funciones que tiene un transistor. Trabajando corte de saturación como conmutador, como llave, o trabajando para amplificar una señal.
una señal analógica de audiofrecuencia. ¿Me siguen? Así que bueno, en la próxima clase veremos cómo desarrollamos las fórmulas, ¿sí? Que no es más que ley de Ohm y primera y segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Siempre estamos en lo mismo, todo es la herramienta básica para entender cómo funciona el transistor. Y el objetivo de esto, ¿dónde termina? En que ustedes puedan calcular una etapa, monoetapa amplificadora, ¿sí? Por ejemplo, ejemplo simple, supongamos que yo tengo, ¿sí? O sea, que puedan calcular esto, ¿sí? Si les gusta trabajar con el Arduino, ver cómo construir esta interfase, o hoy que se puso de moda, inclusive que hay revistas, creo que La Nación o Clarín, no sé cuál de las dos, que te viene con un disco de vinilo, ¿sí? Entonces ustedes en su casa encontraron esto, ¿sí? Una bandeja para escuchar los discos de vinilo, ¿sí? O sea, acá pondríamos un disco de vinilo, ¿sí? Todo lo vintage, vieron que termina volviendo, ¿no? Entonces, claro, esa bandeja tiene una salida de audio, ¿ok? Y ustedes tienen en sus casas un home que podría ser, vieron los dos parlantitos con el subwoofer, es un amplificador, ¿está bien? Con sus parlantes. Ustedes a este amplificador le conectan el celular para escuchar música, funciona. Le conectan el DVD para escuchar música y funciona. Le conectan el MP3, la PlayStation y funciona. ¿Sí? Porque la entrada es de 600 milivolts. Ya todos vienen con esa entrada. ¿Sí? No sé si se ve este color. Vamos a ponerlo en negro. 600 milivolts. Esta es la entrada. Entrada de audio. ¿Está bien? Entonces ustedes conectan la bandeja acá, porque del abuelo, del tío, del papá encontraron un disco de Deep Purple, ¿sí? Por ejemplo, entonces lo quieren escuchar, porque quieren escuchar el sonido del vinilo, que es muy diferente al MP3, al Discman, al DVD y demás. Entonces lo conectan, le dan volumen, ponen la bandeja, el disco y se escucha horrible, se escucha muy bajito. ¿Por qué? Porque las cápsulas de las bandejas para discos de vinilo entregan 60 milivolts. Y los equipos modernos de audio tienen las entradas preparadas para 600 milivolts. O sea que le estoy dando muy poca señal. Entonces, ¿qué tendré que poner entre la salida de la bandeja, ¿sí? Y mi amplificador? Un transistor, un preamplificador, ¿sí? Para levantar estos 60 milivolts, subirlos a 600 milivolts, para escucharlos bien. Bueno, esto es algo que va a ser el objetivo, que ustedes aprendan a calcular, ¿de acuerdo? Después en quinto año ven multietapas, más de un transistor, etapas de potencia, ¿sí? Tanto de audiofrecuencia como de radiofrecuencia. Así que bueno, vamos a ver cómo sale este video, la primera vez que grabo así, que estoy yo, no es en primera persona, sino que me ven a mí, y veremos a ver qué pasa.